y bienvenidas de nuevo a esta formación. Lo primero, bueno, agradeceros vuestra participación y vuestra inscripción a este webinar. Mi nombre es Paula Gómez y formo parte del equipo de la Volunteca y durante este año me he estado llevando a cabo un ciclo de webinars que hoy finalizamos con la última formación que vamos a impartir. Con el título de Contar lo que importa, cómo humanizar la comunicación sobre voluntariado. Bueno, durante la hora que durará esta formación vamos a hablar un poco sobre cómo realizar o elaborar mensajes más cercanos que impacten en nuestras redes y también que transmitan cuáles son nuestras causas. Entonces, bueno, para ello tengo a mis compañeras María Navas, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de la PV, y también a Laura Ruiz, del Departamento de Comunicación, encargada de la gestión de sus redes sociales y también del periódico del voluntariado, en el que es redactora. Y nada, os doy la palabra. Muchas gracias. Pues buenos días y gracias por venir esta mañana aquí a hablar un poquito de comunicación y de las cosas que nos preocupan. La verdad es que pensábamos que iba a ser menos y quizás habría posibilidad de más interacción, pero bueno, lo primero que os vamos a comentar en esta mañana es que hablar de comunicación es como tan súper amplio y tan extenso que hemos dividido esta pequeña charlita en dos partes, en la forma y en el fondo, porque ambas son importantes, lo que decimos y cómo se presentan. Y ese es el punto número uno de lo que yo os puedo contar desde mi experiencia. Y lo segundo es que no se puede comunicar nada sin definir a la persona a quien tiene enfrente. Es decir, es fundamental entender quién es tu público a la hora de comunicar. Entonces, una de las cosas que nos gustaría es saber quiénes sois, las que estáis aquí esta mañana. Si os dedicáis, por ejemplo, a la comunicación, ¿cómo podríamos arbitrar esto para saber quiénes de las que estáis aquí os dedicáis a la comunicación? ¿Levantamos la mano, Pablo? Sí, pueden reaccionar levantando la mano en participar y así podemos ver. Mira, Felipe, también tenemos Felipe de Tantaca, Sara. Sara, ¿de dónde es? Yo de COCEDER, la Confederación de Centros de Desarrollo Rural. Muy bien. También a Sandra de la plataforma de Cádiz Sandra de Cádiz. y de Valencia también. ¿Y de Valencia quién Hola, está? soy Rosario. Ah, Rosario. Muy bien. Muy bien. A ver, ¿quién no tiene absolutamente nada que ver con la comunicación dentro de sus labores diarias? Pero, por ejemplo, no tiene nada que ver con la comunicación, Beatriz, pero alguna vez te ha tocado, Beatriz, ¿de dónde vienes tú? De Internet. Yo trabajo en el área de voluntariado de Internet. Entonces, diariamente me dedico más a la parte técnica y de gestión, pero no de comunicación, sino que hay un equipo de comunicación. Pero también nos toca enviar los mensajes que queremos comunicar. Vale, muy bien, muy bien. ¿Y hay alguna persona en la sala que tenga alguna vez que intervenir en medios de comunicación? Hacer el trabajo que llamamos las de comunicación portavocía. ¿Sí? Norma de Galicia. ¿Quién? ¿Norma de Galicia ha dicho? Sí. Norma ¿Y de Manuel? Galicia, soy voluntaria en 11 Galicia. No tiene la cámara. No, es sin cámara. Vale. ¿Alguien más aparte de Norma? Sí, hola, buenos días. Yo soy María G. de Oravide y en ocasiones también tenemos que hacer apariciones en medios. Nosotras, bueno, yo trabajo en la parte de ocio de Oravide, gestionamos personas voluntarias y, como decía la compañera, nos encargamos más de la gestión de los grupos, las actividades y todo eso, pero bueno, cada vez
más, pues, bueno, pues ahora mismo tenemos una cuenta propia de Instagram, entonces, bueno, pues comunicamos las cosas que hacemos y demás. Y como decías, aparecemos a veces en televisiones o prensa o demás. Ajá. Muy bien. Ya también Begoña y Juan Miguel Gómez han levantado la mano. Venga, pues vamos a escuchar a Begoña y luego a Juan Miguel. Hola, buenos días a todos. Estoy justo, disculpar que estoy de tránsito a otra reunión. Bueno, pues sí que yo también desde la Sociedad de San Vicente de Paúl, como responsable de relaciones institucionales y de voluntariado, pues también he participado en medios de comunicación, incluso en alguna ocasión, pues también, bueno, pues también desde la plataforma Voluntariado de España también he participado en algún medio de comunicación para hablar del Día del Voluntariado o algunas actividades, y últimamente desde nuestra entidad pues también estamos apareciendo mucho en prensa y estoy participando para dar a conocer un programa que tenemos de acompañamiento en centros hospitalarios. Gracias. ¿Y quién faltaría? Voy a levantar la mano también Juan Miguel, pero ahora no veo la mano sentada. Sí, Juan Miguel también. Juan Miguel, ¿nos cuentas que tienes la mano levantada? Vale, ¿ahora? ¿Se me Sí. oye? ¿Se me escucha? Ahora se sí. escucha. Vale. Hola, buenos días. Yo estoy aquí en calidad de subdirector de la asociación. Entonces sí que llevo el tema de voluntariado y como subdirector sí que hago difusión y presentación en medios y con periódicos, entrevistas, todo eso. Ujú. Bueno, si yo tuviera que trazar ahora mismo una cosa que denominamos mapa de públicos, lo que observo en esta sala, en esta reunión, es que tenemos un público, una audiencia heterogénea, pues como la vida misma, como pasa en los medios mayoritarios, ¿no? Que en los canales mayoritarios, mejor dicho, que gente pues con distintos perfiles, con distintas necesidades y con distintos modos de entender la información y de comunicar. Entonces, en estos casos es importante, como decía, definir los públicos a los que nos queremos dirigir. No le hablamos lo mismo a gente de nuestra red que a la sociedad en general. Y no le hablamos lo mismo a personas que están pasando por determinadas cuestiones de vida, ¿no? Pues, no sé, si hacemos una conferencia para hablar del voluntariado del cáncer, no hablamos lo mismo, con las mismas palabras, con los mismos conocimientos situados, que si hablamos de cuestiones mucho más amplias, más de la periferia, ¿no? Con menos concreción. Entonces, partiendo de esto, soy muy insistente porque es muy importante. Los medios de comunicación en España, yo soy periodista, cuando van a hacer lo que sea, una publicación, un programa, siempre piensan a quién va dirigido y se trata un perfil para que aquellos temas que abordemos sean de interés para la gente que nos va a escuchar, que nos va a ver o que nos va a leer, que es la principal vía que tenemos de acceder a la información. Entonces, os voy a dar 3 tips, 3 consejos generales a la hora de manejar vuestra comunicación de fondo, ¿vale? El qué cuento. Luego el cómo os lo va a contar mi compañera Laura. En primer lugar, hablar de voluntariado es hablar de las causas sociales de las que se ocupa el voluntariado. Esto parece una tontería, pero insisto, hablar de voluntariado es hablar de las causas sociales. A veces pecamos de hablar demasiado de lo que avala el voluntariado, que si los valores, que hablando en público tenemos toda la obligación de impulsar esas causas sociales, esas desigualdades
y sobre todo a esas personas que deberían estar en el centro de nuestra comunicación, que reclaman derechos, que reclaman igualdad, que reclaman justicia. Es muy importante que sepamos que este debería ser el núcleo central de nuestras comunicaciones cuando hablamos de voluntariado. En segundo lugar, la información que lancemos, yo creo, y cada vez me parece más importante, que tenga alma. Yo he notado en los últimos tiempos y la gente que estáis aquí os dedicáis a comunicación, os habréis dado cuenta que hacemos demasiada incidencia en determinados momentos sobre cuestiones técnicas como cómo se llama mi herramienta, cómo se llama el sello de certificación de no sé qué, cómo se llama si hacemos un webinar. A ver, sí, pero nuestra comunicación social debería tener alma. Nuestra identidad, por ejemplo, en redes sociales debería estar relacionada con los valores que tiene el voluntariado y que en realidad son los que nos definen ante la sociedad. No tanto si estamos inmersos en un montón de cuestiones técnicas que lo que hacen en un momento es deshumanizar nuestros mensajes. Si en algún momento me queréis interrumpir. En periodismo llamamos a información especializada a aquella que está muy centrada en cuestiones técnicas. Y esta es la que no se debería usar públicamente. Sí, hay una palabra que, o sea, hay una frase que es como muy paradigmática del periodismo, ¿no? Que dice, si puedes decir pájaro, no digas ave. Si puedes decir jarrón, no digas búcaro. Habla de manera que la gente te entienda y habla de cosas que la gente entienda. Es decir, para humanizar nuestra comunicación hablemos de todas esas cosas importantes de las que se ocupa el voluntariado. Volvemos a lo de antes, pero sin tantos matices técnicos. Y en tercer lugar, y este consejo me parece clave, hay que divulgar sin estigma. El lenguaje inclusivo es mucho más que hablar de discapacidad. El lenguaje inclusivo pasa porque en la sociedad occidental llamamos normal aquello que se ajusta en apariencia a lo que más ocurre, a las costumbres, al origen, al comportamiento y a veces todo aquello que no es lo común, todo aquello que no es lo ordinario, pasa a ser anormal o raro. Entonces, en nuestra comunicación tenemos que ser muy cuidadosas al hablar de la otredad. Para mí este tema es muy importante. Entiendo que cualquier persona que está trabajando en un área de comunicación o que está al frente de una organización o incluso que está trabajando en una entidad de voluntariado debería tener el compromiso de hablar de la otredad, de las otras personas que no consideramos iguales, sin prejuicios. ¿Y cómo se puede trabajar este tema? Pues yo creo que primero con una intención de hacerlo y segundo con conocimiento. A la hora de construir nuestros mensajes, pues tenemos que tener en cuenta una serie de cuestiones que, insisto, tienen que ver con acercarnos. Una de las cuestiones fundamentales es que el género condiciona y que, como siempre la sociedad privilegia al hombre sobre la mujer, podemos hacer notas de prensa o podemos hacer copies para redes sociales o podemos hacer contenidos en masculino. Pues estamos excluyendo a la mitad del mundo, ¿no? Y cuando hablo de género también me refiero a la orientación sexoafectiva y me refiero también a las personas trans. Tenemos el compromiso de tener algunas nociones sobre cosas que a lo mejor no resultan ajenas, pero que no resultan ajenas al universo del voluntariado, a la comunicación. Otra de las cuestiones es el origen, la procedencia, ¿no? Bueno,
Esto lo sabéis muchas de las que estáis aquí, porque el lugar donde nacemos también nos condiciona nuestra posición ante el mundo. Generalmente pues está más privilegiado, mejor considerado nacer al norte que al sur. La clase social, bueno, ¿qué os voy a contar, no? Desde la infancia, tanto nuestro cuerpo como nuestra mente son educados en la clase social. Y la pobreza te retira automáticamente el carnet de socio de cualquier club. El club que sea te excluye si eres pobre. La capacidad, el modelo normal también excluye a las personas que tienen capacidades distintas, cualquier diversidad. Y no me refiero solamente a la discapacidad, a la funcionalidad del cuerpo, a este nivel, ¿no? de tener carnet de discapacidad. Me refiero también a ser personas mayores o a estar gordas o a ser pequeños, ¿no? Menores de edad. Es decir, la capacidad o las distintas capacidades nos hacen ser más o menos válidos. En las ciudades lo podemos ver, ¿no? Que toda la gente que no tiene determinado acceso, pues, o sea, facilidades, pues se queda sin acceso a muchas esferas de la vida pública. Y bueno, pues estas formas de discriminación son violencia. No podemos perpetuar esa violencia en nuestros mensajes. Entonces, esto que os he perfilado, que se llama el enfoque, una palabra bueno, que muchas de vosotras manejáis ya seguro, que el enfoque interseccional es la clave de la falta de igualdad entre las personas. Por eso tenemos que tenerla en cuenta, porque a menudo dentro de las organizaciones de voluntariado hay alguien que sabe mucho sobre algo. Pues esto está muy bien, pero no ignoremos todo sobre la otredad. Quiero decir, está muy bien ser una experta en determinada materia, determinada exclusión, determinada desigualdad, pero tenemos la obligación de no seguir manteniendo ese estigma. Ese estigma que ha dado lugar al machismo, a la xenofobia, al racismo, al clasismo o al capacitismo, que os he enunciado un poquito antes. Y bueno, que a su vez han dado lugar a otras enfermedades, yo eso sí lo considero enfermedades sociales, que son todos los ismos y todas las fobias que queramos ver a nuestro alrededor. Yo creo que con esto os he enunciado un poco cuál es mi opinión, el contenido sobre el que tenemos que armar o la base de contenido sobre la que armar nuestros discursos, ¿no? No sé si alguien quiere preguntar alguna cosa y si no, pues pasamos aquí a mi compañera Laura. Creo que hay alguien levantando la mano. Creo que la señora de antes, pero bueno, si alguien quiere trasladar alguna consulta por el chat o bueno, abrir el micrófono y participar, algún comentario o alguna pregunta al respecto. Sara, ¿sí? Hola, yo quería hablar de lo que has comentado de las cuestiones técnicas, que es verdad. ¿Cómo podríamos compaginar pues todo eso que dices, que entiendo que tenemos que transmitir nuestros valores como entidad social, por lo menos yo de donde trabajo, que cada uno viene de un ámbito, con esas cuestiones técnicas que muchas veces son obligatorias, en el sentido de que tienes que marcarlas en un programa, en una financiación, en una cosa técnica, que me resulta difícil compaginar esas dos cosas sin perder de vista tu objetivo, que como estás diciendo es transmitir esos valores, con todo lo que tienes que hacer alrededor de forma obligatoria. Vale. A la hora de transmitir información compleja, lo que hacemos las periodistas que trabajamos en comunicación es simplificar. Como os decía antes, si puedes decir pájaro, no diga ave. A ver, yo no tengo necesidad de explicarle a mi hijo de 15 años todos los detalles que yo manejo y que yo
a diario rozo en mi trabajo. Yo puedo transmitir una información más general, más sencilla y que al mismo tiempo sea más directa. En realidad, perdona, ¿tu nombre? Sara. Sara, la comunicación es un milagro. Deberíamos estar todo el mundo súper contento de que seamos capaces de entendernos la una a la otra, porque es muy complicado. La comunicación es un auténtico milagro. Y si encima utilizamos, como vamos a ver ahora, distintos canales, la cosa es muchísimo más compleja. Entonces, si partimos de la voluntad de entendernos y de que se nos entienda, porque esa es otra. Es que parece que si todo lo que yo digo se entiende, es que no soy culta, no soy demasiado profesional o interesante. Pues no, vamos a quitarnos eso de la cabeza. A una persona que se le entiende todo, es una persona que realmente lo está haciendo muy bien. Ser accesible en nuestra comunicación, en nuestro lenguaje, no es fácil, pero debería ser un propósito. No sé si esto te sirve. No, es que a lo mejor no hace falta comunicar tanto al detalle para todo el mundo. Volvemos al público, ¿no? ¿Quién es nuestro público? También tiene la mano levantada Juan Miguel. Vale, la pregunta es la diferencia entre difusión o información e incidencia, porque hay entidades que no tenemos ese componente activista, por lo tanto, no es información de simplemente estoy haciendo esto y quiero más socios o quiero voluntariado, sino que estoy haciendo incidencia política y mi intención es captar la máxima atención o denunciar un hecho. Entonces, un poco la diferencia entre difusión, comunicación o incidencia y claro, también dependiendo si eres una asociación sin activismo, porque no es política, la diferenciación con alguien que, por ejemplo, está por los derechos de los animales y lo que quiere hacer es una incidencia muy política y muy visible y denunciar algo muy concreto. Está muy bien estas distinciones que estás planteando, porque una cosa es la información, una cosa es la comunicación y otra cosa es la información. A ver, la comunicación es lo que estamos haciendo ahora mismo. La información se construye desde una estructura que nos enseña. Es como si yo te digo, vete a un juicio y defiende ante un juez a este señor que lo están acusando de lo que sea. Es que yo no sé cuál es el lenguaje formal que tengo que utilizar en un juzgado, porque no me he formado en eso. A ver, yo creo que en este momento hay una sobreabundancia de gente que comunica cosas, pero una falta de rigor informativo, porque creo que la información la tienen que manejar, la tienen que construir periodistas. No existe información sin periodistas, existen otras cosas. El periodismo ciudadano es un invento aparentemente muy guay, muy democrático, pero que nos ha llevado a que cualquiera, esté donde esté, y esta es la parte que hemos dejado para el final, pueda decir lo que sea sin tener en cuenta ni unos mínimos de rigor informativo, ni siquiera un código deontológico. Que no digo que todos los periodistas lo tengan, es obvio que no, pero al menos intentamos por lo menos tener una línea, ¿no? En este sentido. Entonces, volviendo a tu pregunta, no existe información sin periodistas. Si no tenemos periodistas en nuestras organizaciones, nos va a costar más hacer noticias. Esto está clarísimo. Y podemos recurrir, pues a lo mejor a plataformas como esta para que nos ayuden, ¿no? Que para eso estamos, entre otras cosas, para ayudar.
pero yo no puedo decirle a alguien, porque no sería verdad, que si viene a un webinar va a acabar escribiendo una entradilla de una noticia, porque esto no es verdad. Lo que sí te puedo aconsejar es que si tienes que hacer incidencia política, no des por supuesto que el político que está enfrente o las personas que te van a atender conocen todo tu árbol. Háblales como si no lo supieran. O sea, volvemos otra vez al principio. Se trata de hablar de una manera sencilla, accesible y clara, porque tenemos más posibilidades de llegar con la emoción y con el alma que con un libro súper teórico que necesite diccionario. Vale, pues bueno, si no hay más preguntas, yo os voy a contar ahora, os voy a dar 5 consejos en cuanto a forma, ¿vale? Así que, bueno, cuando vayáis teniendo dudas me vais diciendo. El primero de ellos es generosidad de marca. Generosidad de marca es que tu marca no brille por encima del resto. Esto es, que tu marca no debe estorbar. Por ejemplo, en los días internacionales intentamos transmitir a lo mejor mensajes propios y lo que tenemos que hacer es apoyar esa causa. Pues ya sea dando retweet en las redes sociales, compartiendo campañas que puedan difundir a través de estos medios. Y como ha dicho antes María, el voluntariado habla de las causas sociales de las que se ocupa. Entonces tenemos que centrarnos en eso. Bueno, el segundo consejo es un contenido para cada medio. Cada red social tiene un mensaje y hay que pensar lo que queremos decir y cómo queremos decirlo en cada red social. Por ejemplo, pues en LinkedIn no tenemos, o sea, el público que tenemos es un público mucho más profesional. Es decir, tenemos que enfocar la información a este tipo de perfiles. Luego en Instagram, por ejemplo, el público es mucho más cercano, igual que en Facebook, aunque hay más diferencia de edad. ¿Vale? Y entonces tenemos que adaptar siempre estos mensajes. Es necesario siempre pensar dónde tiene sentido contar cada contenido. ¿Vale? Bueno, el tercer consejo es regula el tono. Hay canales en los que podemos ser mucho más institucionales, otros mucho más cercanos o incluso podemos utilizar el humor. Obviamente esto dentro de una lógica y dependiendo del tipo de información que queramos transmitir. Puedes venir. Vale. Bueno, por ejemplo, pues si hay información muy técnica, como estamos hablando, igual una forma buena de acercar este tipo de información más técnica es a través de los memes, por ejemplo, que son mucho más cercanos y efectivos al final para que llegue esa información. Entonces, siempre regula el tono y obviamente pues o sea, hay que usar siempre el sentido común. Como he dicho, pues no siempre podemos utilizar el humor, pero hay ocasiones en las que sí. El cuarto consejo que tenemos es ve al grano. Hay que utilizar frases sencillas y mensajes muy claros, porque hay veces que nos vamos por las ramas y utilizamos frases complicadas o muy largas, que igual creemos que suenan mejor, pero no se entienden del todo bien. Entonces siempre mensajes sencillos y claros. Y al final la comunicación tiene que ser directa y fácil de entender. Y bueno, el último consejo es ser coherente con tu identidad. Esto es muy importante porque no solamente hay que ser coherente con lo que decimos, como ha dicho María, sino que también tenemos que ser coherentes pues, con la forma. Esto es que no debemos utilizar pues, colores que no encajan con la marca, imágenes que tampoco encajan o diferentes tipos de tipografía. Esto ya me refiero pues, en cuanto a las creatividades que creamos en las redes sociales. Hay que utilizar, bueno, obviamente siempre el logo, los colores corporativos de la marca, las tipografías que están marcadas, no salirse de esa línea. Y nada, porque esto es porque el público debe reconocer en todo momento quién eres frente a un conjunto de marcas, sellos e imágenes corporativas. Y debes saber siempre de dónde vienen esos mensajes y reconocerte. Entonces, no salirte de tu identidad visual. Y estos serían los consejos. Si tenéis dudas, pues... Yelena comenta por el chat que no ha podido oír bien el consejo número 3. Si Vale. puede volver a... Sí. Justo es el de regular el tono, ¿vale? Hay canales en los que podemos ser pues, institucionales, otros más cercanos y otros también pues, utilizar el humor. Entonces, obviamente el humor dentro dependiendo obviamente del tipo de información que queramos transmitir. El humor, ¿cómo lo podemos transmitir? Pues a través de memes.
Pues en la información técnica, por ejemplo, igual llega mucho más fácil haciendo un meme que es mucho más efectivo y cercano. Entonces siempre hay que regular el tono y saber en qué canal estamos hablando y obviamente utilizar el sentido común y no usar o sea, dependiendo de dónde quieras, pues usar el humor un poco en función del tipo de información sobre todo. Dice que no, gracias, que ya Vale, gracias. ¿No es alguna persona más quiere hacer algún tipo de comentario? Ah, sí, mira. La Pregunta- generosidad de Marta, Sí. que es la Vale, Que se puede ampliar ese concepto. Vale, pues bueno, os cuento mejor. Es un poco eso. Por ejemplo, ahora que estamos ante varios días internacionales, por ejemplo, la semana pasada fue el Día Internacional del SIDA o el de las personas con discapacidad, pues nosotras lo que hacemos desde la PV, te pongo el ejemplo este para que lo veas más claro. Lo que hacemos es, en vez de transmitir nuestros propios mensajes, lo que hace, de nuestras redes sociales, lo que hacemos a través de X, bueno, el antiguo Twitter, o Instagram, lo que hacemos es retuitear o repostear los contenidos de las entidades. Por ejemplo, con el Día Internacional del SIDA, lo que hicimos es, nos fuimos a CESIDA, que te compartió varios contenidos y le dimos retweet, compartimos en las historias, incluso también, pues, a veces nos envían notas de prensa, pues lo que hacemos también es subirlas a nuestro periódico y compartirlas. Pues si es una campaña o una noticia o un manifiesto, lo que nos manden, pues le damos apoyo así, en vez de transmitir nuestros propios mensajes. Si me deja mi Sí, compañera, sí. que es que esto es un tema que a mí me preocupa mucho. No sé si os habéis dado cuenta, o sea, no vamos a nombrar a nadie, pero imaginad que hay un atentado, ¿no? y que hay muchas personas que resultan dañadas, ¿no? A ver cómo digo esto sin molestar a nadie. A ver. Me estoy metiendo un poco en un jardín. Entonces resulta que hay un atentado, que hay mucha gente herida, que tal, y sale una organización, no voy a decir cuál, diciendo la tal y cual, tal y cual, la marca que sea, no vamos a nombrarla, lamenta mucho que haya tantas víctimas en este atentado y además quiere recordar que en España hay 3 millones de personas con discapacidad física, imagínate, que han perdido la pierna en un accidente de tráfico. A ver, esto se llama chupar cámara. Y lo podemos aplicar a todo lo que queráis. O sea, la plataforma del voluntariado puede colocarse el día de la violencia de género como nosotros somos la representante de la violencia de género, nosotros somos la representante de la discapacidad y además somos siempre poniéndose en primer plano. Cuando hablamos de generosidad de marca, de lo que estamos hablando es de dar un paso atrás en redes sociales y dejar que las causas defendidas por distintas organizaciones sean las que brillen y tú lo único que haces es respaldar en un segundo plano y con discreción. Esto lo veías un poco más. Sí, Sara ha comentado por el chat que también se llama Voy a hablar de mi libro. Sí, es que es totalmente así. O sea, es querer coger el protagonismo de ese día cuando no debes coger todo el protagonismo, sino apoyar esa causa. No sé cómo vamos de tiempo. Pues son menos 20 minutitos más o menos. No sé si alguien quiere hacer algún comentario más o alguna pregunta al respecto o sobre alguno de los consejos que ha estado transmitiendo Laura. ¿No? Pues si queréis pasamos al tercer punto, que probablemente, bueno, yo lo he llamado bulos, desinformación y otros dolores de cabeza, ¿no? Porque esto es lo que más está preocupando en los últimos tiempos al tercer sector en general, ¿no? Y a las organizaciones sociales, a algunas bastante. Aquí ahora mismo hay dos bandos.
dentro de la gente, de las personas expertas en comunicación, ¿vale? Uno apuesta, o bueno, más que dos bandos, dos corrientes, ¿no? Sí. Laura, hay una corriente que apuesta por verificación de todo lo que se dice, estar continuamente pues apoyándose en estas empresas que se dedican a esto para poder entrar al trapo de cualquier y desmentir cualquier cosa que tenga que ver con una noticia falsa. Esta sería una tendencia. Otra tendencia, que es más clásica, es la que nos enseñan en la Facultad de Ciencias de la Información, y es que cualquier desmentido contribuye a propagar mucho mejor aquello que no se quiere decir, es decir, el mentis. Si hay una mentira y yo la desmiento, a lo mejor lo que estoy contribuyendo es que a gente que no se había enterado de nada, ahora se entere de la mentira, es decir, que vaya creciendo el rumor, la cuestión que no queremos que se propague. En este escenario, donde hay posturas, yo creo que radicalmente contrarias, yo apuesto por una cosa que es, como ha dicho antes Laura, el sentido común. El sentido común nos puede ayudar bastante a definir y a decidir qué es lo que tengo que contar, qué es lo que tengo que desmentir o cómo lo hago. Siempre, en este caso, habría que contar con profesionales del sector, mejor que con profesionales del mercado, que nos pueden guiar. Y me gustaría poneros un ejemplo. En la Dana de Valencia hubo organizaciones sociales que fueron bastante maltratadas, como Cruz Roja o Cáritas, ¿no? Y a mí personalmente me pareció ejemplar el ejemplo de Cruz Roja y de cómo actuó en ese contexto donde fue acusada de robar, de quedarse con ayuda humanitaria, que se había mandado, bueno, fue un tema pues muy escabroso, muy feo, y entonces desde Cruz Roja, que lleva un poquito de tiempo manejando la comunicación y lo hace muy bien, lo que hicieron fue llamar a grandes empresas de la comunicación, incluida Televisión Española, y se fueron a mostrar a un periodista lo que hace en el día a día una organización en un momento de crisis como este, de crisis humanitaria. Entonces fueron a enseñar ante las cámaras a sus voluntarios, a sus voluntarias, lo que estaban haciendo, cómo estaban repartiendo la comida, cómo estaban ocupándose, ¿no?, de esta tragedia. Esto significa que estamos dando transparencia en lugar de opacidad y que estamos combatiendo con datos y con ejemplos los cuentos. O sea, contra los cuentos, las cuentas, que es otro dicho, ¿no? Estoy aquí que parezco mi abuela. Pero sí, es verdad, ¿no? Combatir la desinformación con datos es mucho, yo creo que es mucho más efectivo que ponernos a desmentir. No, yo no he hecho tal cosa. ¿Cómo que yo no he hecho tal cosa? ¿Pero quién ha dicho que la has hecho? Esta es mi opinión, ¿no? Y el modo en que aquí llevamos la comunicación. Pero bueno, hay otra gente que opta por otro recurso. Lo único que os digo es que cuando nos metemos, como ponía antes el ejemplo del juicio, cuando nos veamos en una situación de crisis crítica, hay que recurrir a quienes saben, porque si no tendremos muchas posibilidades de salir mal paradas. Cuando hay una crisis reputacional, estoy intentando decir. Y para retomar también un poco todo lo que estabas comentando sobre el bulo, la desinformación,
Si nos podéis comentar un poco de forma concreta a través de las redes sociales, cómo podemos, bueno, desde las entidades, cómo se puede trabajar para combatirlos, estrategias que creáis que son claves, como dos ideas centrales. Pues yo no sé, Laura, ¿te acuerdas de la campaña que hicimos el año pasado en verano a raíz de los sucesos de Torre Pacheco? Hicimos una campaña bajo un hashtag que se llama Silencia el Odio, que bueno, lo podéis ver en nuestras redes, fueron varios vídeos que fuimos recopilando y consistían en decir yo silencio el odio de X manera. Entonces, por ejemplo, había ejemplos, o sea, lo que he dicho antes del humor, pues por ejemplo, yo silencio un compañero nos dijo yo silencio el odio pidiendo una prueba de ADN, era justo. ¿Sabes? Como en ese caso nos pareció muy buena la respuesta, muy original y muy adecuado para utilizar, o sea, con humor, porque hay muchas formas de silenciar el odio y la verdad que esa nos pareció de lo más original. Y a raíz de ahí sacamos esa campaña, también pues pasó todo lo de Torre Pacheco y todo, entonces sacamos esa campaña con varios vídeos y la verdad que tuvo bastante repercusión y eso, entonces, pues por ejemplo, un método es sacar una campaña. Entonces, Original. sí, fue una forma. Y sacamos la campaña de la noche a la mañana. Bueno, esto tiene que ver con lo que estábamos hablando antes. Si hay tanto ruido y tantos discursos de odio en redes sociales, la gente se puede sentir en un momento dado muy, muy pequeñita, ¿no? Decir, bueno, ¿y qué hacemos? Pues vamos a mover un poquito la balanza y a tener un discurso alternativo a este tan ruidoso y tan chillón, ¿no? Y eso es lo que hicimos, sacar testimonios de personas que bajo el hashtag Silencio el Odio empezaron a compartir consejos, chistes, pues desde yo lo que hago es viajar para combatir el odio y ser menos racista, o la prueba de ADN que decía, pues yo le voy a pedir una prueba de ADN a todos los que están diciendo que la sangre es más pura si eres blanca que si no lo eres, ¿no? También o sea, gente recomendaba películas, series e incluso libros, o sea que... O consejos prácticos, Sí. como una compañera, Elena, que dijo, pues yo no le doy, pues yo dejo de seguir a determinado influencer que a lo mejor me gustaba mucho cuando veo que los contenidos que está creando van en contra de mis valores, de aquellos valores que defendemos, ¿no? Esto es muy importante porque al final, la única decisión importante que tenemos la ciudadanía es la decisión de qué consumo, de si leo lo tuyo o dejo de leerlo. Es como eso, lo que se decía al principio en las redes, ¿no? De don't feed the trolls. Sí. No alimente a aquellos que hacen daño. ¿Y cómo lo dejo de alimentar? Pues no haciéndoles casito. Y fomentando eso, una masa crítica que cuente otras cosas. Sí, en algunos de los reels, por ejemplo, recibimos algún comentario negativo, bueno, de hate. Y es que ante esos comentarios lo que hay que hacer es omitirlos porque es que no van a ningún lado y no aportan nada. O sea que... Sí, la confrontación no es una buena técnica, creo yo. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna consulta o algún comentario que quiera hacer al respecto. Parece que no. Bueno, pues si no, vamos finalizando ya esta formación. Muchas gracias por vuestras intervenciones, también a todas las que habéis participado y que de cara al año que viene comenzaremos con otro nuevo ciclo de webinars que esperamos que os inscribáis y que sea de interés para vosotras. Así que bueno, nos despedimos y muchas gracias a todas por la asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.